bienvenida. Bueno, la verdad. Bueno. Muy agradecidos por tener la presencia de la diputada Dunia Ludlow. Ella es representante del Partido Revolucionario Institucional y es la encargada de la Comisión de Vivienda. En algún momento hemos tenido unos comentarios con ella, quizás no se acuerde mucho, pero en una intervención en la que fue invitado el delegado Ricardo Monreal, te has de acordar, Amelia, y que fue para invitarlo a que él platicara sobre el problema de los inmuebles invadidos, que en aquel momento teníamos el predio de Altata y Benjamín Gil. Casualmente, pues bueno, se arregló después de que él se enteró del tema, pero nosotros ya estábamos dándole mucho tiempo seguimiento, y en aquella ocasión también fue motivo para acercarnos a él, para hablarle del tema del Parque Cholula, mismo que pues no tuvimos la respuesta que hubiéramos querido de un jefe delegacional. Tristemente pues tuvimos que entrar en una serie de situaciones legales, de situaciones ciudadanas para poder resolver el tema. Ahora pues bueno, ya estamos del otro lado, ya hemos librado esas batallas. Sin embargo, pues queremos de alguna manera comentarlas con la diputada, pero también pues pedirle a lo que ella pues ahorita nos está queriendo dar, que es rendición de cuentas, para que nosotros pues, podamos también saber cuáles son las posturas desde un tema legislativo que es muy importante para todos nosotros. Pues con ustedes le dejo a la diputada para que ella haga el uso de la palabra. Y pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a Quetzal y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Hay muchos vecinos que ya conozco. Muchas gracias por invitarnos y sobre todo por esto, por tomarse el tiempo y preocuparse y ocuparse de los temas de sus colonias, que me parece que de entrada eso ya es fundamental y ya implica un reconocimiento también por parte nuestra, porque si hubiera más vecinos involucrados en los temas de sus colonias y fueran solidarios con el resto de sus vecinos, seguramente no tendríamos tampoco tantos problemas como los que tenemos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a Quetzal y muchísimas gracias a ustedes por tomarse ese tiempo. Algunos ya los conozco, otros no, por eso le pedí a Quetzal que además de más que un informe, porque no, o sea, hay tiempos para los informes, por supuesto que los vamos a invitar, les vamos a hacer un balance como los logros que hemos hecho y en estos dos años, pero para mí también es importante darles como una especie de introducción de quién soy, porque muchos de ustedes es la primera vez que me ven, ¿no? Entonces, mi nombre es Dunia Ludlow, como lo comentó Quetzal, soy diputada por el Partido Revolucionario Institucional. Estudié en la Universidad Iberoamericana Ciencias Políticas, hice 2 maestrías, una en Economía y Gobierno en la Anáhuac y otra en Administración Pública y Gobierno en la Universidad Complutense en Madrid. Y para mí es importante decirles eso porque pues, al final la formación que tiene uno es también lo que le da pues, las bases de lo que uno realiza en su trabajo, porque esto es un trabajo y es una profesión que es el quehacer público y en este caso particular como diputada, pues político, ¿no? Estudié ciencias políticas y cuando uno estudia ciencias políticas, en realidad yo quería estudiar derecho, pero luego descubrí la ciencia política porque desde el inicio yo me quería dedicar al servicio público. Y cuando estudié ciencias políticas, pues lo primero, lo que hace la ciencia política es estudiar a la política, ¿no? No todos los que estudian ciencias políticas son políticos, sino más bien son estudiosos de la política. Y hay muchas formas distintas de poder entender o estudiar a la política, ¿no? Hay desde la perspectiva económica, hay desde la perspectiva cultural, hay desde la perspectiva de las sociedades, etcétera. Y a mí el tipo de estudio que yo me enfoqué y en el que yo creo, y ese es también, se los comento porque es la manera en la que he venido construyendo las cosas, es de la perspectiva institucional. Déjenme, esperamos tantito.
Bienvenidos. Es que estaba cerrada la puerta. Ya, Ay, perdón. sí, sí, está cerrada la puerta. Por último la cierro. Es que no se escucha. Ponerte estoy al pendiente yo. Sí, pero hay que dejarla abierta. ¿O Sí, hay que dejarla abierta. Ah, pues ya está abierta. Ah, perfecto. Bueno, pues bienvenidos. Entonces, les estaba comentando de quién era y que justamente estudié ciencias políticas y que hay diferentes formas de estudiar a la política y una de ellas es desde la perspectiva institucional. ¿Y por qué creo, por qué me gustó esta manera de estudiar a la política y por qué estoy convencida de eso? Porque yo creo que las instituciones son como la columna vertebral de las sociedades y en la medida en la que tengamos instituciones que no están estructuradas, tenemos sociedades que no están estructuradas tampoco y por eso no avanzamos. Y construir una institución lleva muchos años y es un proceso institucional en el que se involucran varias personas, pero en la medida en la que avancemos en generar mejores instituciones es en la medida en la que también vamos a encaminarnos para construir un mejor país, una mejor ciudad y una mejor pues, sociedad, etc. Y justamente las instituciones pues, son parte de un Estado, como ustedes saben, ¿no? Un Estado donde está gobierno, territorio, sociedad, y todos en conjunto tenemos que participar en la construcción también del lugar en la que vivimos. Y hay que entender que esto es un proceso muy largo, que no se cambia de la noche a la mañana, pero que sí tenemos que ir avanzando de poco en poco y cuando justamente haya el involucramiento de todas las partes, es decir, gobierno, sociedad y empresarios, estos cambios son mucho más acelerados y son mucho más rápidos y por eso tenemos que propiciar este trabajo en conjunto. Así que nuevamente felicito a Quetzal y a todos ustedes por tomarse este tiempo de seguir construyendo en conjunto, no solamente por los problemas que le aquejan, sino también por las cuestiones pendientes que tenemos nosotros, que son mucho más amplios de las cuestiones que pasan en una sola colonia. Hace unos momentos tuve una reunión con vecinos de la colonia Doctores y de verdad fue un momento así estaba Leti de testigo, muy sensible de una persona que se soltó a llorar de la desesperación de que lleva cualquier cantidad de intentos para tener las escrituras de su casa y no puede. Y de ahí los problemas de inseguridad, de crecimiento ahí sí desproporcionado a la colonia Doctores, ¿saben? O sea, todos tenemos muchísimos problemas y creo que en la medida en la que vamos a encontrar soluciones más aceleradas de esos problemas es trabajando en conjunto y entender que somos parte de una situación mucho más compleja y que también tenemos que dar soluciones complejas hacia esa realidad. Entonces, creo que justamente por eso, por esta cuestión de cuando participamos todos y aceleran las cosas, he tenido esta visión y este compromiso de ser una diputada que está comprometida y cercana a la gente de diferentes formas, desde todo nuestro trabajo territorial, módulo de atención, ferias de servicio, etcétera, pero también la construcción justo también de nuestros proyectos legislativos, de todo lo que nosotros hemos propuesto, implica un involucramiento y una asesoría de los especialistas, de los académicos, de la sociedad civil, de los vecinos que quieran participar en la construcción de los proyectos que nosotros hemos hecho, tal cual como lo hicimos con la ley de vivienda, como lo hemos hecho con la propuesta de la ley de propiedad en condominio y también con lo que hemos hecho en materia de desarrollo urbano que en un momento les platicaré. Yo sé que esto va a sonar así como súper naif, ¿no? Y va a sonar así como en un tema no sé, naif, justo, pero yo creo que la gente buena existe. Y yo creo también que sí es posible construir una ciudad mejor y es posible también construir un mundo mejor. Pero creo que es importantísimo trabajar en conjunto y darnos cuenta también de dónde estamos. Desgraciadamente la gente buena, pues es difícil que llegue ahí en donde se toman las decisiones. Pero ahí en donde no se toman las decisiones, la gente buena sí somos más. Y tenemos que trabajar más organizadamente para que nuestras visiones y nuestros planteamientos lleguen ahí a donde tienen que llegar.
y entender que justo que los cambios no son de la noche a la mañana, que son parte de un proceso que posiblemente no le toquen a esta generación, pero a la que sigue seguramente le tocarán. Esa es mi manera de pensar, esa es justamente la manera en la que hemos construido todo lo que les voy a decir ahorita, y también parte de mi formación, y que también lo agradezco mucho porque no nada más me ha dado rumbo en lo que quiero hacer o la manera de construir los diferentes trabajos y quehaceres que hemos hecho, sino también me ha ayudado mucho a darle dirección y rumbo a mi vida, es el tema de la estrategia, ¿no? Yo estoy convencida que cuando uno no sabe a dónde quiere ir, no va a ningún lado y no tiene ningún sentido lo que está haciendo. Y justamente este proyecto, para no estar aquí y allá y hablando de patrimonio y hablando de salud y hablando de desarrollo social y hablando de seguridad pública y hablando de todo, pero al mismo tiempo de nada, nosotros desde el inicio hicimos un planteamiento estratégico de cuáles iban a ser los temas que íbamos a llevar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no por una cuestión de los temas que más me gustaran a mí o no, que en algunos de ellos coincidió y luego encontré la manera de armonizarlos, sino que a través de una encuesta de las necesidades que tenía este distrito, resultaron que eran los temas más relevantes para la gente por el distrito que yo contendí, que fue el distrito 12 local, y de ahí justamente fue la agenda legislativa que estamos emprendiendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que consiste en 4 temas fundamentales. El primero de ellos es vivienda y desarrollo urbano. Soy presidenta de la Comisión de Vivienda y soy integrante también de la Comisión de Desarrollo Urbano, integrante también de la Comisión de Patrimonio Cultural e Histórico, con esta intención justo, desde que pedí mi integración, de preservar sobre todo las zonas en las que es también mi distrito, que tiene mucho patrimonio cultural e histórico y que estoy convencida que tenemos que preservar, y también los muchos problemas que tenemos en nuestra delegación de faltas de escritura, sobre todo en colonias como Doctores, Obrera, etcétera, que por este tema de renovación a partir del temblor de 1985, todavía una parte de la Roma Norte y Sur les toca, se hizo mucha vivienda de interés social, que hoy en día no tienen las escrituras de su casa, y ante este boom del crecimiento inmobiliario estamos poniendo en riesgo las propiedades, son suyas, de la gente que más lo necesita, ¿no? Entonces, con esa idea de tampoco seguir expulsando a las familias, etcétera, busqué la Comisión de Vivienda y los diferentes temas que hemos hecho al respecto, que ahorita se los desglosaré. El siguiente tema es transparencia y combate a la corrupción. Igualdad de género que ustedes dirán, ay, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Para mí tiene que ver todo, porque yo llegué a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por una lucha de género. Estoy convencida que uno de esos grandes cambios que tiene que pasar en este país y en todos es un mayor involucramiento y un mayor empoderamiento de las mujeres, porque no hay desigualdad más fea en este mundo que la desigualdad que hay entre un hombre y una mujer, y creo que sí es fundamental que vayamos cerrando esta brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, y por eso es un tema en el que también estoy muy convencida en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y todos estos temas se ven muy también reflejados en el trabajo que hemos hecho en territorio, que se los voy a comentar. En materia de vivienda, como ustedes saben, hicimos la nueva ley de vivienda. Era una ley que era muy necesaria para nuestra ciudad, porque teníamos una ley, la anterior, que no respondía a las necesidades o a la problemática que estábamos viviendo. ¿Cuál es era esa problemática? Por un lado tenemos una población que tan solo crecía al 1.41%, pero por otro lado teníamos una ciudad de México que de manera súper dispersa y horizontal crecía el 8.56%, con todos los problemas que esto implica, y además de manera paradójica con una baja del crecimiento poblacional en las delegaciones centrales, ¿no?, que son Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Benito Juárez,
en el que estábamos despoblando estas delegaciones cuando ahí coincidía que estaban los centros de trabajo, los servicios públicos, el transporte público estructurado, etc. Tenemos una baja densidad, o sea, si el bien es la más alta del país, es baja densidad en comparación de otras ciudades que son comparables a la Ciudad de México. Tenemos un problema muy importante de los altos costos del suelo en la Ciudad de México, y mucho producto del propio dinamismo de la ciudad y de la competitividad que implica la Ciudad de México, pero es mucho también producto de malas decisiones de funcionarios de esta ciudad que generaron un bando 2 y encarecieron de manera absurda los suelos de las delegaciones centrales. Cuando su idea era poblarlas de nuevo, realmente lo que hicieron fue expulsar a la gente de las delegaciones centrales y generando una dinámica insostenible de los precios del suelo en la ciudad. ¿Qué pasaba con esto? Que por un lado teníamos el precio del suelo más alto de todo el país, que si la media nacional es de 2,000 pesos, en la Ciudad de México ronda entre los 7,000 y los 38,000 pesos el metro cuadrado, pero por otro lado tenemos un ingreso muy bajo en la Ciudad de México. Más del 60% de la población tiene un ingreso entre los 0 y 10 salarios mínimos, es decir, que no ganan más de 8,000 pesos al mes, y que eso les imposibilita acceder a cualquier tipo de vivienda, sea vivienda de interés social, sea vivienda de interés popular, sea vivienda para trabajadores, sea vivienda de la que ustedes me digan. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente no tiene dónde vivir? ¿No? Pues pasan varios fenómenos. Uno, o los expulsamos a Zumpango, pero es un absurdo porque siguen trabajando en la Ciudad de México y nos la siguen colapsando, nada más que no pagan el predial de aquí y terminan por abandonar sus casas porque tampoco se hace transporte, ¿no? O os invaden nuestro suelo de conservación con todos los problemas ambientales que esto implica y también de abastecimiento de agua que esto implica, o provocamos hacinamientos con todos los problemas de inseguridad y de falta de tejido social en las familias, etc., ¿no? Entonces, la ley de vivienda que teníamos era una ley de vivienda que no daba una respuesta a toda esta necesidad y problemática que teníamos en la ciudad, porque era una ley de vivienda que prácticamente regulaba al Instituto de Vivienda, es decir, que solamente reconocía un tipo de vivienda, que era la vivienda de interés social y popular, y desconocía todo el tipo del resto de la vivienda que tiene un impacto en la ciudad y que forma parte de una política de vivienda mucho más grande, que al no existir, pues no podía ser evaluada, no podían hacerse programas correctamente y no podíamos atender y garantizar este derecho que tenemos todos los mexicanos a una vivienda digna y adecuada también como lo determinan los ordenamientos internacionales. De ahí que hicimos esta nueva ley de vivienda en un proceso que fue amplio de consulta a través de foros, a través de mesas de trabajo, a través de audiencias, a través de incorporaciones de observaciones de diferentes entidades y de diferentes agrupaciones que se acercaron a nosotros. ¿Para qué? Pues para, por un lado, hacer un ordenamiento jurídico moderno que garantiza el derecho a una vivienda digna y adecuada, alineado también a la nueva dinámica internacional de lo que debe de ser una vivienda, ¿no? O sea, vivienda digna es como un concepto que ya se quedó en el pasado porque no dice nada, y hoy estamos hablando de una vivienda adecuada, según la ONU, que tiene ciertas características, entre ellas certeza jurídica, que tenga el suficiente espacio para el desarrollo de una persona, asequible, accesible y cerca también el transporte público estructurado, los servicios, etcétera, con una visión de generar otro tipo de ciudad. O sea, las viviendas tienen que estar cerca de donde la gente trabaja y se desenvuelve para que desfomentemos el uso del automóvil, etcétera, y mejoremos la calidad de vida de las personas. Si ustedes piensan en ciudades de otras partes del mundo que seguramente han visitado, funcionan y son agradables y son caminables porque son caminables. La gente generalmente vive cerca de donde trabaja o coge un metro que lo lleva a su centro de trabajo de manera más económica, ¿no? Son más productivos, generan una sensación más de calidad,
genera otro tipo de dinámica en el que hay encuentros de los más ricos y los más pobres en el transporte público y en los espacios públicos que deberían de ser de todos, ¿no? En cambio, en ciudades como estas hay pocas oportunidades de encuentro entre los que más tienen y los que menos tienen, ¿no? Entonces,